Nuestra meditación el día de hoy lleva por título Orar por todos, basado en el libro de Mateo capítulo 21, verso 12 al 22. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo. Y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Y les dijo: Dios dice en la Biblia: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Luego, algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús el Mesías. Luego, Jesús se fue al pueblo de Betania y allí pasó la noche. Muy de mañana, Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén y en el camino tuvo hambre. Y vio por allí una higuera, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús le dijo: nunca volverás a dar higos. Y en aquel mismo instante el árbol se secó. Y cuando los discípulos vieron lo que pasó, se asombraron y preguntaron a Jesús: ¿cómo fue que el árbol se secó tan rápidamente? Jesús les contestó: les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera y más todavía. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecería. Jesús está enojado con las personas que se aprovechan de otras personas en el templo. Por eso las echa de allí, recordándoles que el templo es una casa de oración y adoración. No debemos detener a quienes quieran adorar a Dios porque no tengan dinero. La fe es la clave para las grandes obras. Luego se acercan a él unos discapacitados para que los sane. Y los líderes religiosos, en lugar de alegrarse, se enfurecen al ver a Jesús sanar a la gente. El higo es una fruta muy popular en el Medio Oriente. La particularidad de este fruto es que cuando el árbol de la higuera florece, se supone que debe tener fruto. Pero al acercarse Jesús al árbol, se da cuenta que no tiene higos y la maldice por mostrar algo en apariencia que realmente no tiene. Los líderes religiosos aparentaban ser de Dios, pero realmente estaban lejos de Él. Con la ayuda de la Biblia, contestemos algunas preguntas. ¿Por qué echa Jesús a los vendedores del templo? Según el verso 12 y 13, porque los vendedores y compradores habían convertido su casa de oración en cueva de ladrones. ¿Cómo trata Jesús a los ciegos y a los discapacitados que llegan al templo? Según el verso 14, Jesús los sanó. ¿Cómo reaccionan los jefes sacerdotes y los maestros de la ley sobre esto? Según el verso 15, los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. ¿Qué nos enseña Jesús con la historia del árbol de la higuera? Según el verso 18 y 22, Jesús nos enseña a tener fe y confianza en el poder de Dios, porque si la tenemos, todo lo que pidamos en nuestras oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que Jesús hizo con la higuera y más todavía, como decirle a la montaña: quítate de aquí y échate en el mar, y la montaña obedecería. Si Jesús visitara el día de hoy tu casa, a tu familia, ¿cómo crees que se sentiría con respecto a lo que encontraría? Vale la pena pensar en nuestra situación personal y familiar. ¿Qué lo haría sentirse feliz y qué lo enojaría? Creo que es un buen tiempo para pensar y actuar, sobre todo por aquellas cosas que sabes que entristece el corazón de Dios. Nuestro versículo de hoy dice así: Jesús les contestó: les aseguro
que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Mateo capítulo 21, verso 21. Amado Jesús, gracias por prometernos que recibiremos lo que pidamos en oración si tenemos fe y no dudamos del poder de Dios. Por favor, ayúdanos a confiar en tu amor. Deseamos que nuestro hogar sea de tu agrado. Oramos en tu nombre. Amén. Dios te bendiga.